Tras muchos años alejada de los focos Odalis, García, ex ícono de la belleza cubana, reapareció repentinamente con una noticia que conmocionó a todo el mundo del espectáculo latino. Estoy embarazada y nos estamos preparando para la boda. Esa declaración dejó a la audiencia sin poder creer lo que oía. La mujer que una vez fue admirada por todo el mundo por su encanto y talento, ahora habla felizmente sobre el amor, la familia y un nuevo comienzo a sus 49 años. Bienvenidos a nuestro canal donde escuchamos las historias más reales y conmovedoras de estrellas que alcanzaron la cima y ahora encuentran el sentido más profundo de la vida. Hoy exploremos la sorprendente trayectoria de Odalis García, de un ícono sexy de la televisión latinoamericana a una mujer lista para ser madre y esposa a sus casi 50 años. Estoy embarazada y nos estamos preparando para la boda. Con esas palabras, Odalis García sorprendió al mundo. Su voz temblaba no de miedo sino de emoción. Después de años lejos de las cámaras, la actriz y presentadora cubana reaparecía con una sonrisa distinta, una que solo tiene quien ha encontrado paz en medio del ruido. La noticia se difundió en cuestión de horas. Los titulares la llamaban el milagro de los 49 y las redes sociales se llenaron de mensajes de sorpresa y cariño. Pero más allá del impacto mediático, había algo profundamente humano en su declaración. No era una exclusiva para brillar, ni una estrategia de regreso. Era una confesión íntima, sincera de una mujer que había aprendido a creer de nuevo en los comienzos. Durante mucho tiempo pensé que la maternidad ya no era parte de mi destino, dijo entre lágrimas en una entrevista televisiva. Pero la vida siempre tiene formas maravillosas de sorprenderte. Y yo, hoy puedo decir que estoy viviendo el momento más hermoso de mi existencia. A su lado, el hombre que conquistó su corazón reservado sereno, con una sonrisa tranquila, le tomaba la mano mientras ella viada y hablaba. No hacía falta que dijera nada. Su mirada lo decía todo: complicidad, respeto y un amor maduro nacido de la calma, y no de la prisa. Odalis, vestida de blanco y con el cabello recogido en una coleta sencilla, irradiaba una energía diferente. Ya no era la figura exuberante que durante años hipnotizó a millones de espectadores en la televisión latina. Era una mujer plena de carne y hueso, que hablaba desde un lugar más profundo, el de la gratitud. Cada mujer tiene su tiempo, explicó. Yo tuve el mío. Primero fue el trabajo, los sueños, los miedos, la soledad, y ahora por fin el amor. No me importa si llegó tarde. Lo importante es que llegó. Sus palabras conmovieron no solo a sus seguidores, sino a muchas mujeres que vieron en ella un reflejo. Aquellas que alguna vez sintieron que el reloj biológico o social ya había pasado. Aquellas que creyeron que la felicidad tenía una fecha de vencimiento. Odalis, con serenidad y dulzura, demostraba lo contrario. En los días siguientes, las cámaras la seguían a todas partes, pero esta vez ella no huía de la atención. Sonreía a los periodistas, hablaba con calma, y cada respuesta suya tenía el tono de quien ya no necesita demostrar nada. No es un milagro, dijo en un programa matutino. Es la consecuencia de la fe del amor y del autocuidado. La vida recompensa cuando dejas de tener miedo. Esa frase se volvió viral. La vida recompensa cuando dejas de tener miedo. Miles de mujeres la compartieron escribiendo bajo la publicación «Gracias, Odalis». Pero detrás de esa serenidad, había también un largo camino de lucha. Años de silencio, de búsquedas personales, de rupturas, de reconstrucción. No fue un proceso fácil, pero ella lo asumió con valentía. Tuve que aprender a soltar, confesó. A entender que no todo llega cuando uno quiere, sino cuando uno está listo para recibirlo. En su rostro los años no habían borrado la belleza, sino que la habían transformado. Ya no era la joven estrella de Univisión que encendía pantallas con su sonrisa y su cuerpo perfecto. Era una mujer que había aprendido a amar sus imperfecciones, que llevaba sus cicatrices como medallas y que ahora hablaba con una dulzura que solo da la madurez. Durante la entrevista, un periodista le preguntó si temía enfrentar la maternidad a su edad. Odalis sonrió, respiró profundo y respondió con una calma que desarmó a todos. No tengo miedo.
He pasado por tanto que ya nada me asusta. Lo único que quiero es vivir este amor con plenitud. Y añadió, la edad no define la felicidad. Lo que la define es la actitud. Y hoy mi actitud es decir sí a la vida. Las cámaras captaron ese momento, sus ojos brillando, su mano sobre el vientre, y una sonrisa serena. Una imagen que se volvió símbolo de esperanza de renacer, de segundas oportunidades. Esa misma noche, en su cuenta oficial publicó una fotografía ella y su pareja, abrazados bajo una luz cálida, con una frase simple como pie de foto. Todo llega cuando tiene que llegar. El post superó el 1.000.000 de me gusta en pocas horas. Entre los comentarios había mensajes de fans, colegas y mujeres anónimas agradeciendo su ejemplo. Porque más allá de ser una noticia, su historia se había convertido en una inspiración. Y así, con esa mezcla de amor y serenidad, Odalis García no solo anunciaba un embarazo o una boda, anunciaba un renacimiento. El comienzo de una nueva historia, una que a los 49 años estaba apenas empezando a escribirse. Cuando las cámaras se apagaron y los aplausos quedaron atrás, muchos pensaron que Odalis García desaparecería del mapa. Pero no. Lo que nadie imaginó fue que lejos de los focos, ella empezaba un viaje aún más importante, el de reencontrarse consigo misma. Durante años había vivido bajo una presión constante, lucir perfecta, ser encantadora, no mostrar debilidad. Cada aparición pública era una competencia invisible contra el paso del tiempo. En televisión un día estás en la cima y al siguiente ya hay otra más joven, más bella, más fresca, confesó una vez. Y eso te obliga a preguntarte quién eres realmente cuando las luces se apagan. Odalis decidió no dejar que el miedo dictara su destino. En lugar de aferrarse al pasado, se permitió soltar. Se mudó lejos de Miami, redujo compromisos, se desconectó de los programas de televisión y por primera vez comenzó a escuchar el silencio. El silencio no me asustó, contó. Fue mi mejor maestro. Ese silencio se transformó en bienestar. Empezó a cuidar su cuerpo no por vanidad, sino por gratitud. Adoptó rutinas de ejercicio, alimentación natural, yoga, meditación. Pero lo más importante, cambió su diálogo interno. Aprendí a hablarme con amor, dijo con una sonrisa. Antes me exigía ser perfecta. Ahora solo me exijo ser feliz. El resultado no tardó en notarse. Su piel, su mirada, su energía parecían rejuvenecer con los años. Las redes se llenaron de comentarios sorprendidos cada vez que subía una foto. No envejece, decían algunos. Pero quienes la conocían sabían que no se trataba de genética ni de cirugías, se trataba de paz interior. La belleza no está en lo que ves, sino en cómo te sientes, solía repetir. Y esa frase que antes sonaba a cliché hoy se ha convertido en su filosofía de vida. A los 40, comprendió que su valor no dependía del reconocimiento público. A los 45 descubrió que podía reinventarse sin perder su esencia. Y ahora, a los 49, demuestra que el tiempo no la ha vencido, la ha transformado. En una entrevista reciente, la periodista le preguntó cómo hacía para mantener esa vitalidad. Odalis respondió con una serenidad contagiosa. La clave no está en las cremas ni en los secretos de belleza, está en la mente. Si piensas con amor, si te hablas con ternura, el cuerpo responde. Sus palabras se viralizaron. Miles de mujeres la citaron compartiendo imágenes suyas como símbolo de fuerza y autoestima. Ella nunca buscó ser un ejemplo, pero terminó siéndolo. No quiero que me admiren por mi aspecto, aclaró. Quiero que vean en mí la prueba de que una mujer puede renacer cuantas veces quiera. Y lo hizo. En los años más tranquilos de su vida se dedicó a escribir, a cocinar, a leer, a reconectar con sus raíces cubanas. Recuperó amistades, viajó sin cámaras, caminó sin tacones, bailó sin coreografía. Aprendió a disfrutar del anonimato, de los pequeños placeres del presente. Durante tanto tiempo fui una imagen, dijo. Ahora soy una mujer. Su disciplina, sin embargo, nunca se apagó. Sigue cuidándose, pero desde un lugar más consciente. Duerme bien, ríe mucho, evita lo que no suma. A mi edad,
Dijo entre risas: el verdadero secreto de belleza es saber a quién decirle que no. Cada aparición suya en redes sociales es celebrada como si el tiempo se detuviera. Pero ella lo toma con humor. No tengo la fórmula para no envejecer, comentó en una transmisión en vivo. Solo tengo la fórmula para disfrutar el proceso. Y es que Odalis comprendió algo que muchos todavía no entienden. La juventud no es una etapa, es una actitud. No está en la piel, está en la mirada, en la forma de amar, en la manera de agradecer cada día. Así, sin necesidad de volver a los grandes escenarios, Odalis García volvió a brillar. Pero esta vez desde otro lugar, el de una mujer libre, segura, en paz. Una mujer que en lugar de luchar contra el tiempo, decidió bailar con él. Y quizás por eso cuando hoy la vemos hablar de su embarazo, de su boda, de su felicidad, no sorprende tanto su aspecto sino su luz. Esa luz que solo tiene quien ha aprendido a amarse de verdad. Durante los años 90, Odalis García fue mucho más que un nombre. Era un fenómeno. Una presencia que encendía la pantalla con solo aparecer. Su sonrisa, su carisma, su energía inagotable, la convirtieron en una de las figuras más queridas de la televisión latina. En programas como Lente Loco y Noche de Gigantes, su imagen representaba la alegría, la frescura y el glamour de toda una generación. Los productores la adoraban, las cámaras la amaban, y el público la seguía con devoción. Donde quiera que iba, las luces la perseguían, y los titulares hablaban de ella como de un sueño hecho realidad, la cubana que conquistó América. Pero detrás del brillo había una mujer que empezaba a sentir el peso de ese mismo éxito. Las jornadas interminables, las exigencias estéticas, las miradas que la reducían a un cuerpo perfecto comenzaron a dejar heridas invisibles. Era como vivir dentro de un personaje que no podía abandonar, recordaría años después. Todo el mundo veía a Odalis la estrella, pero muy pocos veían a Odalis la persona. Había días en que el maquillaje se volvía una máscara literal. Las cámaras captaban la perfección, pero no el cansancio. Los aplausos eran ensordecedores, pero no tapaban el silencio que llegaba cuando el show terminaba. Tenía todo lo que una mujer puede soñar, confesó. Y sin embargo, me sentía vacía. Esa sensación la acompañó durante años, hasta que un día sin previo aviso decidió detenerse. No hubo un escándalo ni una ruptura pública. Simplemente Odalis García desapareció de la televisión. Los medios especularon, algunos decían que estaba enferma, otros que se había retirado por un amor secreto o una crisis personal. Pero la verdad era más sencilla y más valiente. Odalis se había cansado de vivir para los demás. Quería volver a escuchar mi propia voz, explicó. Y para eso necesitaba silencio. Así comenzó una nueva etapa. Lejos de los reflectores aprendió a vivir sin la adrenalina del directo, sin los flashes, sin el reconocimiento inmediato. Al principio fue difícil. Pasé de tener miles de personas gritando mi nombre a escuchar solo mi respiración, contó. Y descubrí que eso, en lugar de dar miedo, daba paz. Los primeros meses fueron de introspección. Redescubrió placeres olvidados, leer sin prisa, caminar sin ser fotografiada, cocinar sin cámaras. Se reencontró con su familia, con sus raíces cubanas, con la niña que un día soñó con actuar no para ser famosa, sino para expresarse. En esos años de retiro, muchos la buscaron para ofrecerle grandes proyectos. Pero ella decía que no. No estaba huyendo del trabajo, aclaró. Estaba volviendo a mí misma. Ese alejamiento la transformó. Dejó de verse como un rostro y empezó a reconocerse como un alma. Ser famosa fue hermoso, dijo, pero ser libre fue mucho mejor. Y paradójicamente fue en ese silencio donde su luz se volvió más fuerte. En un mundo que mide el valor por la visibilidad, Odalis García eligió desaparecer para renacer. No lo hizo por miedo a envejecer, sino por amor propio. No quería convertirme en una caricatura de mí misma, explicó. Quería seguir siendo real, aunque eso significara desaparecer por un tiempo. Con el paso de los años, esa decisión que en su momento muchos no entendieron, se reveló como una de las más sabias de su vida.
Mientras otras figuras de su generación luchaban contra el olvido, ella construía una paz que ninguna fama podía comprar. En una entrevista íntima mucho tiempo después, le preguntaron si extrañaba la televisión. Sonrió y respondió con calma: «Le extraño a la gente, pero no la prisa. Extraño las risas, pero no las luces. Aprendí que no necesito un escenario para brillar». Esa frase resume la transformación de una mujer que pasó de ser ícono a ser inspiración. Porque en el fondo Odalis García nunca dejó de brillar, simplemente cambió de escenario. Y el nuevo más pequeño y silencioso resultó ser el más auténtico de todos. No lo estaba buscando. No lo esperaba. Después de tantos años de calma, de independencia, de aprender a vivir consigo misma, Odalis García había hecho las paces con la idea de no volver a enamorarse. Estaba bien sola, diría, con esa sonrisa suya tranquila y segura. Había aprendido a disfrutar mi propio silencio. Y fue precisamente entonces, cuando la vida parecía estar en equilibrio, cuando él apareció. No en un evento, ni en una fiesta, ni en una alfombra roja. Lo conoció de la forma más simple, la más humana, a través de una amiga en común, en una cena pequeña casi sin intención. Él no era del mundo del espectáculo. No tenía interés en cámaras, fama o apariciones públicas. Su mirada era serena, su voz pausada. Hablaba poco, pero cada palabra tenía peso. Cuando lo conocí, recuerda, Odalis sentí algo que no sentía hace mucho: calma. No emoción, no fuego, sino calma. Esa calma se convirtió en complicidad. Empezaron a verse más seguido, sin prisa, sin etiquetas. Caminatas, cafés, conversaciones largas sobre la vida, sobre los miedos, sobre lo que queda cuando la fama se apaga. «No tuve que explicarle quién era», dijo ella. Él ya lo sabía, pero no le importaba. Me miró como si fuera una persona, no una imagen. Fue esa mirada limpia, honesta, sin expectativas, la que la conquistó. En una época en la que todo parecía fugaz y superficial, Odalis encontró en él un refugio. «Yo había vivido amores con ruido», confesó. Este llegó en silencio. A diferencia de sus relaciones anteriores, no hubo promesas grandilocuentes ni gestos teatrales. Había detalles pequeños, un mensaje de buenos días, una cena preparada en casa, un abrazo sin palabras. Gestos simples pero llenos de presencia. Con él, dijo, aprendí que el amor no tiene que ser un huracán. A veces basta con que sea un refugio. Y así, sin darse cuenta, ese refugio se convirtió en hogar. Él la acompañaba en su cotidianidad, sin invadir, sin cambiarla, solo estando. Le devolvió la risa que creía perdida, la confianza en los finales felices, la certeza de que el amor verdadero no siempre llega en la juventud, sino cuando uno está listo para recibirlo. Odalis lo definió en una entrevista reciente con una frase que conmovió a todos. «Él no vino a salvarme. Vino a caminar conmigo». Esa relación discreta y madura se fortaleció con el tiempo. No necesitaban publicar fotos ni declaraciones públicas. Su amor no dependía de los ojos ajenos. Vivían su historia lejos de los titulares, disfrutando los días normales, los silencios compartidos, los planes sencillos. Con él aprendí a bajar el ritmo, confesó. Toda mi vida fue una carrera, una búsqueda constante. Pero ahora por fin, siento que puedo respirar sin correr. A veces las redes sociales se llenan de rumores sobre su pareja, pero ella siempre responde con elegancia. Lo que amo no necesito mostrarlo. Lo que es verdadero no necesita prueba. Sus amigos más cercanos aseguran que nunca la habían visto tan feliz, tan tranquila. Dicen que su sonrisa tiene otra luz que hay en ella, algo diferente, una serenidad nueva. Él le devolvió el brillo a los ojos, contó una amiga. Pero no el brillo de la fama, sino el de la vida. Y es que este amor no fue un renacer pasional, sino un despertar emocional. Un amor de almas, no de apariencias. Nos elegimos todos los días, dijo Odalis. Y eso es lo más hermoso. Cuando le preguntan si se arrepiente de haber esperado tanto, sonríe y responde, no, porque si hubiera llegado antes, no lo habría reconocido. En su voz hay gratitud.
Gratitud por el tiempo, por la madurez, por los errores que la prepararon para este presente. Tuve que vivir muchas despedidas, reflexiona, para poder entender la belleza de un encuentro así. Y ese encuentro tan simple y tan profundo cambió su vida para siempre. Porque con él Odalis descubrió algo que ni la fama ni el éxito le habían enseñado, que el amor verdadero no llega para deslumbrar, sino para acompañar. Hoy, mientras prepara su boda y espera la llegada de su primer hijo, Odalis mira hacia atrás y sonríe. He tenido muchas etapas en mi vida, dice, pero esta es la más bonita. En una mañana luminosa de primavera, Odalis García se miró al espejo y apenas pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de emoción pura. En su reflejo ya no veía a la actriz ni a la presentadora, ni al ícono de los 90. Veía a una mujer que había esperado caído sanado y finalmente renacido. Sobre su vientre el tiempo latía. Dentro de mí, decía con una sonrisa, hay una vida que llegó cuando ya no esperaba nada y me enseñó que el amor siempre encuentra su camino. A sus 49 años, la noticia de su embarazo había recorrido el mundo. Algunos la celebraban como un milagro, otros lo tomaban con escepticismo. Pero a ella no le importaban las opiniones. No necesito que me crean, respondía. Lo estoy viviendo y eso basta. Cada día de su embarazo era una mezcla de asombro y gratitud. Caminaba más despacio, hablaba más suave, escuchaba más. En las noches, mientras acariciaba su vientre, le hablaba a su bebé en voz baja. Te esperé sin saber que te esperaba. Llegaste a mi vida como la nota final de una canción que creí terminada. La maternidad para Odalis no era un reto biológico, sino un regalo espiritual. No se trata solo de traer una vida al mundo, decía. Se trata de aprender a amar de otra forma. Un amor que no exige, que no necesita, que solo da. Su pareja la acompañaba en cada paso, en los controles médicos, en las caminatas lentas, en las noches de insomnio y emoción. No me imaginaba viviendo esto a mi edad, dijo él en una entrevista breve. Pero verla tan feliz me hace sentir que todo en la vida tenía que ocurrir exactamente así. El amor entre ellos se volvió más profundo, más tierno. Ya no se trataba de romanticismo, sino de complicidad, de miradas que dicen gracias sin pronunciar palabra, de compartir un silencio que vale más que cualquier promesa. Odalis empezó a escribir un diario durante los primeros meses del embarazo, no para publicarlo, sino como una conversación íntima con su hijo. En una de las páginas escribió: Te contaré que tu madre fue fuerte, que esperó sin saberlo, que no perdió la fe, aunque a veces dudó. Y te contaré que tú fuiste la prueba de que la vida siempre recompensa a quien ama de verdad. Sus palabras se hicieron eco entre miles de mujeres que seguían su historia. Recibía mensajes de todas partes del mundo, de madres tardías, de mujeres que soñaban con serlo, de otras que simplemente encontraban esperanza en su relato. Ella respondía con humildad: No soy un ejemplo, soy solo una mujer que decidió creer. En los meses siguientes, Odalis compartió algunas imágenes discretas: paseos al atardecer, flores, un anillo de compromiso, risas sinceras. Cada publicación tenía la misma esencia: serenidad. No necesitaba demostrar felicidad, la proyectaba naturalmente. Cuando le preguntaron cómo se preparaba para ser madre, respondió: No estoy preparando una cuna, estoy preparando mi alma. Quiero que mi hijo crezca rodeado de amor, no de expectativas. Esa frase simple pero poderosa se volvió tendencia. Y quizás porque venía de ella una mujer que había sido observada toda su vida, juzgada, admirada, y a veces malinterpretada, sonó más auténtica que nunca. Al acercarse el final del embarazo, Odalis escribió una última reflexión. Antes creía que mi historia ya estaba contada, pero la vida me regaló un capítulo inesperado. Hoy entiendo que la felicidad no tiene edad, que los milagros no llegan con ruido, sino en silencio, dentro de ti. Y cuando su hijo llegue al mundo, cuando escuche su primer llanto y lo abrace por primera vez, sabrá que no solo dio a luz a una nueva vida, sino también a una nueva versión de sí misma. Porque la Odalis de ahora no es la mujer que brilló en televisión, ni la que se escondió del mundo, ni la que aprendió a quererse en soledad.
Es todas ellas y algo más una madre. Una mujer que se miró al espejo del tiempo y en lugar de miedo encontró amor. Y así a los 49 años, Odalis García no solo desafió las estadísticas, desafió el destino. Porque hay historias que no necesitan aplausos, sino silencio. Y en ese silencio, el más puro, el más humano, ella finalmente escuchó lo más bello que podía escuchar, el latido de una nueva vida. Dicen que la vida siempre encuentra la forma de sorprendernos, y la historia de Odalis García es la prueba más hermosa de ello. Cuando muchos creían que su capítulo ya estaba cerrado, ella decidió escribir uno nuevo. No desde la fama, ni desde el deseo de volver a brillar ante las cámaras, sino desde el lugar más sincero del corazón, el amor. A los 49 años, cuando otros hablan de finales, ella habla de comienzos. Y lo hace con la serenidad de quien ha comprendido que el tiempo no se mide en años, sino en momentos. Odalis nos recuerda que nunca es tarde para volver a creer, para volver a amar, para volver a vivir. Porque los sueños no caducan, porque el amor no entiende de calendarios, y porque la felicidad cuando llega siempre tiene la edad justa. Hoy verla sonreír con esa paz que solo da la plenitud, es ver reflejada la fuerza de todas las mujeres que se han reinventado, de todas las que han aprendido a empezar de nuevo sin miedo. Su historia no es solo una noticia, es una lección de vida. Una invitación a confiar, a cuidarse, a escuchar la voz interior que dice, todavía hay tiempo. Tal vez tú que estás viendo este video, también hayas sentido alguna vez que algo llegó tarde, o que ya no era tu momento. Pero mírala a ella, Odalis demuestra que el momento perfecto no existe. Lo construyes tú con fe, con paciencia y con amor. Y si su historia te ha tocado el alma, si te ha recordado que la vida aún guarda sorpresas para ti, te invito a quedarte con nosotros. En este canal seguimos contando historias verdaderas de personas que se atrevieron a creer cuando nadie más lo hacía. Suscríbete, comparte y sobre todo no dejes de soñar. Porque mientras haya amor, esperanza y coraje, siempre habrá una nueva oportunidad para volver a empezar. Y como diría Odalis, con esa sonrisa serena que lo dice todo, la vida recompensa cuando dejas de tener miedo.